Buenos días, soy Miguel Ángel Márquez de la Universidad de Huelva. En este vídeo, en este PowerPoint locutado, voy a presentar la ponencia titulada Géneros revisitados, novelización de la obra dramática. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del Congreso, Raquel Gutiérrez, Borja Rodríguez y Javier Voces, el esfuerzo para mantener su celebración en esta circunstancia, aunque sea por vía virtual. En esta diapositiva podemos ver la organización de la ponencia. 1. Clasificación platónica de los géneros. 2. Naturaleza mixta de la tragedia. 3. Análisis de los persas de Esquilo en las intervenciones del coro y en los episodios. 4. Géneros revisitados. Y por último, 5. Novelización en geometría del trigo. El trabajo que ahora presentamos tiene 3 objetivos principales. En primer lugar, intentaremos mostrar que también podemos considerar la tragedia un género mixto, pues combina relato e imitación dramática de un modo no muy distinto a la épica. En segundo lugar, exploraremos la posibilidad de una clasificación de los géneros que parta de esa propuesta platónica, pero considerando los géneros como un continuum sin solución, que comparten los modos de representación, relato e imitación dramática, y que se diferencian por el balance de esos modos y por el acto performativo que regula su desarrollo. Por último, veremos que más allá de la comunidad de modos de representación y la diferenciación por el acto performativo, las obras dramáticas han sufrido la influencia creciente de la novela contemporánea, que ha ido ocupando el centro del canon en los últimos siglos. Veremos este punto en la geometría del trigo de Antonio Conejero. En la República de Platón encontramos la más temprana clasificación de los géneros literarios que nos ha llegado de la antigüedad clásica. Veamos el texto. Muy correctamente dije, lo has entendido, y creo que ya puedo mostrarte lo que antes no pude. En la poesía y en las obras de ficción, la representación entera de la tragedia y de la comedia, como tú dices, se lleva a cabo por medio de la imitación dramática. Otro modo de representación es por medio del relato. Lo encontrarás sobre todo en los ditirambos. Por último, otro se realiza a la vez por medio de ambos y se da en la épica por todas partes, si me entiendes. Platón, República 394 BC. La clasificación platónica de los géneros utiliza un solo criterio, el modo de representación. Platón distingue los géneros simples, por ejemplo, la tragedia y la comedia, que utilizan como único modo de representación la imitación dramática, o el ditirambo, que utiliza como modo de representación el relato, de los géneros dobles o mixtos, que utilizan ambos a la vez, por ejemplo, la épica. Nada hay que objetar a la naturaleza mixta de la épica. También hay consenso general en que la novela griega de aventuras heredó este modo de representación doble. Sin embargo, deberíamos replantearnos si la tragedia ática es realmente un género simple, como quiere Platón, o de alguna manera es también un género mixto. En los géneros literarios griegos, el dialecto que utiliza el poeta es un rasgo genérico, como lo son el tipo de verso o el nivel de estilo. Y el poeta lo emplea sistemáticamente, aunque no sea su dialecto materno. Frente a los géneros anteriores, la tragedia ática emplea alternativamente el dialecto jónico-ático en los diálogos y una lengua literaria plagada de dorismos en las intervenciones del coro. Esta diferencia dialectal se acompaña de otra igualmente llamativa en la versificación. Los diálogos están compuestos en trímetros yámbicos y las intervenciones del coro en versos líricos. Es evidente que la tragedia ática combina esos dos elementos muy bien diferenciados por la lengua y el metro, y esto nos conduce directamente al oscuro origen del género, del que la poética de Aristóteles ofrece las noticias más antiguas y fiables. Así pues, la tragedia nació a partir de un origen de improvisación, tanto ella como la comedia, una gracias a los que entonaban el ditirambo y la otra a los que entonaban los cantos fálicos, que todavía ahora perduran en muchas ciudades, y fue poco a poco desarrollándose.
Aristóteles, Poética, 1449a, 913. La teoría aristotélica postula que la tragedia deriva como improvisación de los que entonaban el ditirambo. Un poco después, Aristóteles nos informa de que fue Esquilo quien introdujo el segundo actor, disminuyó las intervenciones del coro y dio el primer puesto al diálogo. Es decir, con Esquilo la tragedia habría evolucionado hacia un modo de representación más dramático. Un poco después, Aristóteles resume la evolución del género. Además, desde tramas pequeñas y un estilo jocoso que se debe a su origen satírico, mucho después se hizo imponente por su extensión y el metro se convirtió de tetrámetro trocaico cataléctico en trímetro yámbico. Aristóteles, Poética, 1449a, 1921. Al margen del problema difícil de esclarecer de las primeras etapas del desarrollo del género, es evidente que la tragedia ática, tal como la conocemos, se compone de dos elementos principales, las intervenciones del coro y los diálogos entre los personajes. En la tabla de esta diapositiva se puede ver la estructura de los persas de Esquilo. En la primera columna están las partes de la obra, en la segunda columna los intervinientes, en la tercera el pasaje concreto de la obra y en la cuarta el número de versos. En azul están las intervenciones del coro y en rosa los diálogos de los personajes. Habría que comentar muchas cosas interesantes en esta tabla, pero la falta de tiempo aconseja no hacerlo. Para eso estará el trabajo por escrito. En resumen, como puede comprobarse, las intervenciones del coro suman 545 versos y los diálogos de los personajes 532, con una proporción aproximada del 50%. No podemos analizar detalladamente los 545 versos entonados por el coro, pero conviene señalar que predomina el procedimiento narrativo del catálogo, que aparece en el párodo y aparece también en el estásimo quinto. El catálogo es un procedimiento típicamente narrativo, extensamente utilizado por la épica y por la lírica coral en su parte narrativa. Por otra parte, existe en el estásimo primero la narración del avance del ejército de Jerjes y, por último, la lírica coral ha dejado su huella en el treno del estásimo tercero y en el himno a los dioses tónicos en el estásimo cuarto. Todos esos elementos la alejan del modo de representación típico del drama, la imitación dramática. Pasemos ahora a los diálogos de los personajes. La presencia del relato en el primer episodio resulta significativa. La narración del sueño de la reina madre y la narración de la lucha del halcón y el águila ocupa un tercio del episodio. Pero esto no es nada comparable con lo que ocurre en el episodio segundo, donde el diálogo de la reina madre y el mensajero sirve de marco a la larga narración de la batalla de Salamina. Después de un breve intercambio inicial, con el que el mensajero anuncia a la reina que su hijo Jerjes está vivo, se narra minuciosamente la batalla, con unas esporádicas intervenciones de la reina madre que aportan un elemento emocional o solicitan información suplementaria. La narración del mensajero se desarrolla en largas tiradas, la mayor de ellas de 80 versos, pero sería una simplificación decir que se trata de una pura representación mediante el relato, porque la materia narrativa, en este episodio, es el elemento que afecta y cambia al personaje de la reina en escena. El análisis detallado de la tragedia más antigua conservada, los persas de Esquilo, desde el punto de vista del modo de representación, obliga a revisar la clasificación platónica de los géneros. Ya hemos dicho que nada hay que objetar a la consideración de la épica como género mixto. Sin embargo, la clasificación de la tragedia como género simple resulta más cuestionable. Por una parte, hemos visto que la tragedia ática presenta dos componentes bien diferenciados, las intervenciones del coro y el diálogo de los personajes. Las intervenciones del coro en general no se adecuan al modo de imitación dramática y conservan procedimientos narrativos típicos como el catálogo. Por otra parte, los diálogos de los personajes sirven con frecuencia como marco dramático para englobar un relato. En los persas, el principal es el relato de la batalla de Salamina. Así pues, quizás sería preferible plantearse la clasificación de los géneros como un continuum sin solución. Cada género concreto
Más aún, cada obra concreta presenta un balance propio entre el relato y la imitación dramática. La prevalencia de uno de esos modos de representación, sin que esa prevalencia excluya automáticamente el otro modo, puede ser un criterio para clasificar como narrativo o dramático un género o una obra. En el diagrama podemos ver que la Odisea presenta un balance claramente superior del relato con respecto a la imitación, o el Hipólito de Eurípides, al contrario, la imitación dramática es más extensa que el relato. Ahora bien, la prevalencia no debe ser el único criterio de clasificación, pues en los persas los componentes narrativos son equiparables a los componentes dramáticos, y no por eso consideramos que la tragedia de Esquilo sea una obra narrativa. Surge así la necesidad de enunciar un segundo criterio, el acto performativo que rige el desarrollo de la obra. Una obra narrativa se establece como un sermo absentis ad absentes. Las primeras palabras conforman un narrador ausente y unos narratarios también ausentes. A partir de ese momento original, cualquier elemento dramático que se introduzca, diálogos de los personajes, monólogos, etc., quedará englobado en ese marco narrativo. Al contrario, la obra dramática se establece como un sermo praesentium ad praesentes. Los personajes hablan para escucharse entre ellos. Ese marco dramático no excluye, sino que engloba cualquier relato en boca de uno de esos personajes. En resumen, en puridad, la épica o la novela moderna son géneros mixtos, pues se emplean el relato y la imitación dramática. Pero de una manera lata es aceptable considerar que la Odisea y el Quijote son obras narrativas por dos razones. Porque en ellas prevalece cuantitativamente el elemento narrativo. Y segundo, porque el acto performativo que rige su desarrollo es el del relato. De una manera paralela, la tragedia ática o isabelina también deben considerarse en puridad géneros mixtos, pues emplean ambos modos. Ahora bien, es aceptable considerar que los persas o Macbeth son obras dramáticas porque el acto performativo que rige su desarrollo es el de la imitación dramática, sermo praesentium ad praesentes. Pasamos al último punto de la ponencia, novelización de la obra dramática. La geometría del trigo, de Alberto Conejero, fue la obra ganadora del Premio Nacional de Literatura Dramática de 2018. Vamos a ver la sinopsis que ofrece el Centro Dramático Nacional. Joan y Laia, una joven pareja de arquitectos, viajan desde Barcelona hasta un pequeño pueblo del sur para asistir al entierro del padre del primero, del que nada ha sabido en toda su vida. Cruzarán un país, tanto su territorio como su pasado reciente, para tratar de unir las piezas de un relato del que inevitablemente forman parte y así poder comprender y comprenderse. Como las figuras sepultadas en Pompeya, allí, en la tierra rojiza del sur, esperan otros hombres y mujeres para contarnos sus historias. Emilia, Antonio, Beatriz y Samuel, porque el vínculo no desaparece y siempre estamos a tiempo de cuidarlo. Es muy interesante que en esta sinopsis se hable de tratar de unir las piezas de un relato o de otros personajes que aparecen para contarnos su historia. En la geometría del trigo, la influencia de la novela podemos verla en tres campos diferentes. Los títulos de las escenas, el cronotopo y los elementos narrativos incorporados a la imitación dramática. La obra se divide en 14 escenas. En el texto editado, esas 14 escenas tienen título. 1, la carta, 2, el vínculo, 3, el sur, hasta llegar a la última escena que tiene como significativo título Regreso. Creo que este es el rasgo que en primer lugar salta a la vista de la influencia de la novela. Los títulos deben considerarse como paratextos, al igual que las acotaciones del autor. No procede que los pronuncie ninguno de los actores, ni me imagino que aparezcan en alguna cartela durante la representación. Son, pues, elementos para la lectura del texto y cumplen el mismo papel que los títulos de los capítulos de una novela. Cifran el contenido de la escena o aportan un valor simbólico. La obra se inicia con un diálogo entre Laia y Joan, una joven pareja de unos 30 años que vive en un piso de Barcelona.
Joan ha recibido una carta de su madre, Beatriz, que tiene entonces 60 años, en la que le anuncia la muerte de su padre, Antonio, y le pide que asista al entierro en un pueblo del sur. Podemos pensar en la provincia de Jaén. La escena segunda es un monólogo de Beatriz que recita la carta en un espacio indefinido. La escena tercera se desarrolla 30 años antes, en una casa de pueblo. Dialogan Beatriz, que ahora tiene 30 años, con Samuel, un amigo de la infancia de su marido. Se unen al diálogo primero Emilia, la madre de Beatriz, y después Antonio, que tiene en ese momento 35 años. Así pues, estas primeras escenas establecen dos puntos o cronotopos dramáticos bien definidos y un tercero con un lugar impreciso. A partir de ese momento van sucediéndose escenas que se sitúan en uno de esos dos cronotopos principales. En el cronotopo más reciente, las escenas 4, 7, 9, 11 y 14. En el cronotopo más antiguo, las escenas 5, 6, 8, 9, 12 y 13. El cronotopo antiguo se establece en líneas generales según las reglas dramáticas tradicionales, más relajadas, desde luego, que las unidades clasicistas de acción, espacio y tiempo. Hay un espacio principal, la casa del pueblo, en la que viven Beatriz y Antonio con la madre de Beatriz, Emilia, y a la que llega de improviso Samuel, el amigo de Antonio. Al margen de ese espacio, la entrada de una mina facilita los diálogos a solas de Antonio y Samuel. La acción transcurre en pocos días y no sale de ese espacio. Sin embargo, el cronotopo reciente se desarrolla como un viaje, desde el piso de Barcelona, en la escena 1, pasando por un puerto de montaña en la carretera, escena cuarta, un motel en las escenas 7, 9 y 11, hasta llegar al cementerio donde se celebra el entierro de Antonio, el padre de Joan, en la escena 14. Es evidente que se trata de un viaje, no solo en el espacio, de Barcelona a un pueblo andaluz, sino también en el tiempo, como veíamos en la sinopsis, pues Joan recupera con ese viaje la historia de su familia. Además, el viaje implica una anagnórisis, pues Joan y Laia cambian en ese viaje de estado, desde un matrimonio paralizado, pasando por una ruptura transitoria, hasta la renovación a una nueva fase en la pareja con el reconocimiento de que ella está embarazada. La influencia de la novela en este cronotopo de viaje es evidente. Creo que también es perceptible en los cambios espaciotemporales que se dan entre las diferentes escenas de la obra. Por último, me voy a limitar a señalar dos de los elementos narrativos más evidentes que se incorporan en la representación dramática de la obra. El primero es la carta de Beatriz a su hijo Joan, con la que le anuncia la muerte y el entierro de su padre. La carta se recita en la escena segunda, el vínculo. Es un monólogo que no puede ser calificado como sermo praesentis ad praesentem, sino como sermo absentis ad absentem. Esta situación se repite en la escena cuarta, donde se sucede el diálogo de Laia y Joan en el puerto de montaña y el monólogo de Beatriz en el espacio indefinido desde el que describe la carta a su hijo. Por otra parte, en la escena 7, titulada Pompeya, mientras dialogan Laia y Joan en la habitación del motel, la televisión se enciende sola y un programa cuenta la recuperación arqueológica de los cadáveres de Pompeya. Se trata de una narración que rompe un diálogo entre los personajes antes del momento crítico de la ruptura. Los cuerpos cubiertos por las cenizas volcánicas del Vesubio se asocian metafóricamente con los sueños de Beatriz 30 años antes, cuando ve a su marido cubierto por el polvo de la mina. Para terminar, podemos repasar lo que ha sido el desarrollo de esta ponencia. Empezamos planteándonos si la tragedia era un género simple, como se proponía en la República de Platón, o en realidad era un género mixto. Hemos podido comprobar, a partir del análisis de los persas de Esquilo, que la tragedia utiliza alternativamente la imitación dramática y el relato, y por tanto debe considerarse un género mixto. A partir de aquí, pues, se hace necesario revisar la clasificación de los géneros, con dos criterios. Uno, la prevalencia del relato, la imitación dramática, pero también considerar como decisivo el acto performativo original que regula el desarrollo de la obra.
Por último, más allá de esta comunidad de modos de representación entre los géneros narrativos y los géneros dramáticos, podemos ver que la novela, que en los últimos siglos ha ido ocupando el centro del canon en la literatura occidental, ha dejado una influencia palpable en las obras dramáticas recientes. Gracias y un saludo.